Tocayo, me quedé pensando en todo lo que estábamos diciendo al final. Fíjate que yo no quisiera simplificar las cosas, porque es una situación compleja. Eh, no le quiero dar la razón a Lili Telles tampoco tan fácilmente. Eso de invitar a que Trump intervenga, no sé por qué, quizás porque viene en septiembre y me da, y me da ganas de comprar mi banderita mexicana. Es un momento muy inapropiado para ella, ¿eh? No queremos Sí, reguiletes de 3 colores, banderas de 3 colores. se habla en la política que el manejo de los tiempos, ¿verdad? No, el septiembre no le va a ayudar. Sí, septiembre no le va a ayudar. Porque para la mexicanidad, para los mexicanos, nace un Mayosari, un extraño enemigo, muy fuerte. En ese sentido es poco estratégica o poco táctica Lili Telles, porque justamente nos va a tocar cuando tenemos banderitas mexicanas. Sí, ya falta poco. Pero por el otro lado, si ella sale súper victimizada de todo esto, le van a dar mucha razón, tocayo. Sí, yo creo que aquí va a ser importante y yo creo que también esa es la exageración de algunos, ¿no? Es que la vamos a desaforar y a juntar firmas, que ya por ahí están sacando firmas, ¿eh? No, de hecho, No, y ya yo llevan, tengo ese documento, ya, ¿eh? ya llevan Va creciendo, va 300, creciendo. 400 mil firmas, ¿no? Pero fíjate qué interesante e interesante lo siguiente. Uno ve a ese tipo de personas como Lili Telles, yo la he analizado, que tiene obviamente virtudes de comunicadora, etcétera, tiene sus virtudes. Sí, sí, las tiene. Su posicionamiento yo creo que es muy poco constructivo. Ella es muy buena para el golpeteo y la crítica y se enfrenta a Noroña ahí muy seguido en el Senado. Con el changoleón. Pero fíjate, yo siento que ella la van a querer trabajar al futuro como una posible precandidata a la presidencia de la República en el 30. Si la oposición sigue como ahorita y el país sigue como ahorita, no tiene futuro. O sea, yo siento que va a ser algo parecido a lo de Xochitl. ¿En qué momento y en qué circunstancias Lili Telles pudiera ser muy competitiva? ¿En qué sentido? Como lo que pasó en Argentina, como lo que ha pasado en muchos países Milei, donde ha caído la izquierda. Como Milei. O sea, Milei tú lo ves y dices, ese cuate cómo va a poder ser presidente, se hace un show y el cuate es así la como motosierra. estrambótico y todo, muy mediático. Pero lo logra porque el país se le estaba cayendo a la izquierda argentina, con unas inflaciones terribles, con acusaciones de corrupción, etcétera. Entonces, cuando tú llegas a esos escenarios donde el gobierno está muy mal, pues cualquiera puede ser, ahora sí que cualquiera, la gente ya vota por desesperación por otra Argentina, alternativa, por ¿no? otra alternativa. Entonces, Lili Telles, con su discurso, a como sea, o como lo están construyendo, vamos, en una coyuntura, en un momento histórico donde Morena esté con conflictos, que no corrija todo lo que está haciendo de los excesos de algunos de sus líderes, de recursos, que se ha hablado de fracturas, y que la economía se caiga, y que se caiga a tal nivel que ni los programas sociales te ayuden a que la gente mejore sus condiciones de vida o que salga de la pobreza como han sido los resultados últimamente. Si pasa eso, ella puede ser un candidato, porque la gente va a voltear a ver qué líderes hay, líderes mediáticos. Pues Van a vamos a encontrarse votar a por ella. Lili Telles, ¿verdad? Y ya bien manejada una publicidad y demás, y que va a prometer no sé qué cosas. Yo creo que puede llegar a... Yo creo que por ahí están trabajando. Y yo siento que es un error de la oposición también darle demasiado espacio y exagerar cosas, ¿no? O darle su justa medida. Yo pedirle ayuda a Trump es pedirle ayuda a un país extranjero. Y en principio, pues eso está mal, ¿verdad? Hay que ver cómo nosotros en México, con nuestros propios recursos y esfuerzos, podemos resolver los problemas, ¿verdad? Pero bueno, no sé cuál es tu opinión. No, sí, sí, sí. La idea es que hablar de una autonomía de un país, hablar de la soberanía de un país, implica que va a poder resolver sus grandes retos. La soberanía no es solamente el cuidarse
formas externas que penetren en el país, sino la capacidad interna de poder resolver sus propios problemas. Sin embargo, la verdad, hay que decirlo, resolver el asunto del narco a nivel mundial y a nivel de México, para no volar tan alto, no es una cosa fácil. No, porque además, a diferencia de la época de Pablo Escobar, estaba muy centralizada la cabeza y el negocio. Entonces, pues acabas con él y de alguna manera resolviste en un gran porcentaje el problema. El problema es que está muy atomizado. Sí. Está muy... son empresas transnacionales. Me recuerdo esa entrevista célebre, porque fue célebre y quizás mucha gente lo recuerda y lo leyó. Ese en Proceso, cuando Proceso todavía pertenecía a Julio Scherer, esa entrevista que le hacen a Mario Zambada. Y dice, bueno, es posible que a mí me maten o que yo aparezca en una cárcel, pero eso no quiere decir que van a acabar con nosotros. Es decir, a mí me podrán desaparecer, fundir en una prisión, como ahora lo han fundido, porque parece que no va a salir más que muerto de ahí, de la prisión. Así dice con mucha pompa la juez que lo calificó. Pero decía, pero eso no quiere decir que van a acabar con el narcotráfico. Porque, por un lado, Estados Unidos, mucha de su población sigue siendo muy adicta. Es un supermercado. Súper adicta. O sea, Estados Unidos, es cierto, cuando le dicen, ustedes no están venciendo el sentido de la adicción, no luchan más que con la parte formal de lo que parece el problema, pero en la parte sustancial no lo han hecho. Y entonces, todo esto hace que el problema va a continuar, o la situación va a continuar. Entonces, Lili Telles aparece en todo este desorden, donde ella señala que estamos en un narcogobierno. Ella insiste mucho en esa, es su tesis central. Y que Sheinbaum y que los mismos morenistas son narcotraficantes. Y el argumento del senador, ¿no? Del senador que fue gobernador de Tabasco y que su jefe de seguridad pues está ahorita siendo perseguido por haber creado un grupo de narcotráfico. Entonces, ese es un argumento que le ayuda, vamos, a ella. Le ayuda. Y sin embargo, por otro lado, por ejemplo, a propósito de lo que ahorita hablaba del Mayo Zambada, pues él dice que, bueno, él en sus 40 y tantos años, casi 50 años de ser un hombre que se dedicó al narcotráfico, dice, todos los gobiernos los pude corromper, pero no el de, ¿cómo se llama? López Obrador, lo exime de alguna manera. En la entrevista que le hace Julio Scherer García, que se fue a entrevistarlo. Sí, entonces, que por cierto, luego una pariente de él lo volvió a entrevistar tiempo después. Tiempo después, aprovechando el apellido de Scherer, ¿verdad? Y de ser periodistas, y de que decía Scherer que él podía entrevistar al diablo si le dieran la oportunidad de entrevistarlo como buen periodista. Fíjate que, tocayo, que también hay una contradicción muy cañona. Ahorita que hablábamos del Mayo Zambada y de los casos de los hijos del Chapo y demás, y lo ha dicho la presidenta, tal vez no le insista mucho por cuestiones diplomáticas y tal vez ella no sea la mejor que lo debería de señalar, pero el gobierno de Estados Unidos, que ha calificado de terroristas a los grupos criminales, está negociando con ellos. O sea, finalmente el conmutar penas de muerte y años y demás, y darles facilidades y que te arresto en tu casa, en arresto domiciliario o prisión domiciliaria, es estar negociando con ellos. Pues va bien. Y en un principio un Estado no debería de negociar con criminales en general, menos con alguien que tú tienes calificado como, ¿cómo se llama? Como terrorista, ¿verdad? Esto nos lleva al nivel de lo que pasó en Colombia. En Colombia llegó a una situación tal en que se sentó el gobierno colombiano a negociar con el narcotráfico. ¿Para qué? No para desaparecerlo, porque también ellos se dieron cuenta que estructuralmente no lo van a desaparecer, pero sí ponerle cotos, disminuir su presencia, porque finalmente también es un problema de las sociedades contemporáneas el acabar
con la adicción al 100%, es difícil, ¿no? Tenemos que hacer un cambio, sobre todo en Estados Unidos tienen ese problema, ¿no? Como tú bien lo has señalado. Y por otro lado, hablando del Estado mexicano, pues el Estado mexicano de hace rato es lo que alguna gente ha llamado Estado fallido, porque una de las principales obligaciones del Estado es garantizar la seguridad pública de los ciudadanos. Y aquí en México, por una serie de circunstancias, que ahorita no voy a abundar, pero el Estado mexicano ha perdido mucho de esa fuerza, y por eso esta pelea o esta guerra que hay, pues es un intento del Estado mexicano por recuperar su soberanía, su poder, y ser un Estado que garantice la seguridad. Ha hecho, yo creo que este gobierno ha sido más eficaz y más clara su propósito que el gobierno anterior, y esperemos que vaya teniendo resultados, pero estás tratando de confiar en tus fuerzas propias, en las fuerzas de México, que puede tener colaboración con los Estados Unidos, coordinación, pero no eso de que vengan ellos y te invadan y hagan operativos, ¿no? Porque finalmente es una invasión. Fíjate, tocayo, que esto requiere todavía una reflexión más amplia. Vamos a ponerle pausa porque en verdad todo esto no es tan simple. No. Yo no quiero simplificar las cosas, tampoco quiero complejizarlas de alguna manera extraordinaria y hacerlo súper problemático, pero hay muchas reflexiones con respecto al narco, porque en el último de los casos son empresarios de mercancías delictivas, porque lo único que están vendiendo es algo que todavía no está autorizado, ¿no? Oye, y el señor Zambada dice que va a pagar los daños, porque así es el derecho, hay que pagar los daños y prejuicios, dice que va a pagar 15,000 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero. O sea, es de muchísimo dinero. Por darles una idea, la gente que compró, ¿cómo se llama? La carta blanca, no recuerdo la cifra, entre 5 y 10 mil millones de dólares. ¿Dónde sacan 15,000 millones? No es tan simple todo. ¿O dónde los va a sacar? Esas cantidades de dinero, si están en el sistema financiero, deberían de ser detectadas tanto por el sistema de seguridad de los Estados Unidos como el de México. Sí. De hecho, se dice que más está en los bancos de Estados Unidos que en el de México. Esos volúmenes de dinero no pueden pasar desapercibidos. Toca esos temas tan cañones, son así como de... Lo dejamos para la otra, ¿no? Eso continuará. Pero una telenovela de esas de terror. De terror y de violencia. En fin, pero lamentablemente así está el mundo, así está México y así está la realidad. Tocayo, un gusto, estar aquí en Armando Diálogos. Estamos en la señal de España TV. Agradecemos a Patricia Malagón la edición, a Orestes Ochoa aquí el trabajo tecnológico para poder hacer este programa. Estamos en la señal de España TV los miércoles a las 9, los viernes a las 9 de la mañana, los sábados por la tarde como a las 4. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a mi tocayo.